cámara, luces y ladies, el canal para mujeres creativas. Estamos a punto de empezar nuestra entrevista con Fabiola Minda. Ella es una persona que admiro mucho por su forma de ver la vida y por el tipo de trabajo que hace. Es una emprendedora creativa en todos los sentidos de la palabra y vamos a conectarnos remotamente aquí a través de los medios digitales porque ella está en Holanda. Muchas gracias de verdad por darte ese tiempo. Preséntate tú, cuéntanos pues quién eres, qué es lo que haces y ya de ahí retomamos el resto. Bueno, hola, gracias por invitarme. Em, Mi nombre es Fabiola Minda y me dedico a muchas cosas. Ahí empezamos. Bueno, una de las cosas a las que me he dedicado los últimos 2 años es a la fotografía documental y también de eventos. Y bueno, y aparte de eso también trabajo como instructora de fitness, de deportes. Previo a esto, me he dedicado antes también a escribir guiones para televisión y cine en Ecuador, pero hace 6 años vivo en Holanda y bueno, he hecho otras cosas más, muchas más. Entonces, Muy bien. la transición también, de hecho, el dejar la escritura por un tiempo tiene mucho que ver con el vivir en un país donde se habla otro idioma y también lo vi como una oportunidad para explorar otras cosas nuevas. Súper. Entonces, tú, ¿qué estudiaste? ¿En qué tienes una formación? Cuéntame cómo llegas como a la parte de la escritura. Bueno, yo estudié comunicación en publicidad en Ecuador. De hecho, estudié lo que correspondería como a 3 años de carrera, de 4 y algo, creo que casi eran 5, pero a los 3 años decidí pararlo porque, no sé, estaba como en otra onda. Yo quería viajar, quería usar mis recursos para irme de viaje y estaba convencida de que había adquirido los conocimientos que necesitaba para hacer las cosas que quería. Eh, y como me gustan mucho los desafíos, entonces me desafié a mí misma de que lo iba a poder hacer sin necesidad del título universitario. Ok. Entonces lo dejé y, y eso entonces es parte de mi formación. Pero siempre he tenido como otros hobbies y otras cosas en las que me he desenvuelto también. Desde muy pequeña, desde los 13 años, empecé a estudiar actuación. Yo soy de Guayaquil, entonces estudié actuación en la Casa de la Cultura, hacía teatro eh, y empecé a actuar en la televisión cuando tenía 14 años. Hasta los 20 trabajé en De la Vida Real, bueno, programas de la televisión local ecuatoriana por muchos años. Eh, y bueno, entonces luego paré de actuar por decisiones personales también, un poco de que, no sé, no me sentía muy a gusto cómo funciona, no sé, me parece el mundo de la televisión desde la perspectiva del actor, en el tipo de programas que yo estaba actuando o las cosas que, por ejemplo, yo quería actuar en algo que sea, no sé, una telenovela, algo así, entonces sentía que había mucha cosa materialista, que tal vez es otro tema para otro momento, entonces como que me decepcioné un poco y le di una pausa y empecé a escribir, bueno, siempre he escrito, a la par de actuar siempre escribía, y en 2009 empecé un blog y empecé una cuenta en Twitter. Entonces fue como una pausa de 2 años, creo, en los que no me dediqué absolutamente a trabajar en nada que tenga que ver con arte, tal cual, pero me dediqué mucho a escribir en mis propias, no sé, en mis diarios, en mis cosas. Entonces empecé el blog, empecé el Twitter, empiezo a tuitear mucho, hacía microcuentos, me llamaba Mindita, todavía existe la cuenta, de hecho, Mindita. Eh, Creo que nos conocimos tú y yo por medio del Twitter, de hecho, de esa época. No, creo que fue por ¿No? medio de Instagram. Ah, no, no, no nos conocíamos, bueno. No, no, no Entonces, nos llegamos a conocer en esa época tuya. De hecho, apenas lo estoy descubriendo que también haces esto. sí, 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 sí. O Yo sea, yo te en el conozco en tus otras 2009, facetas. 10, 11, tuiteaba mucho, tenía muchos seguidores, con lo que se puede, el equivalente a la época, ¿no? Porque ahora, como que la gente que tiene muchos seguidores tiene 200.000, 300.000 seguidores. En esa época, la gente que tenía muchos seguidores tenía 2.000, 3.000 seguidores, yo qué sé.
Claro. Entonces, inclusive algunas marcas me invitaban a eventos, Nestlé, no sé qué, me fui a cosas de tuiteros, bla, bla, bla. Entonces, lo que pasó es que yo empecé a escribir como una necesidad personal. Escribía microcuentos y escribía pensamientos que se me venían a la mente como de manera filosófica. Entonces me puse el apodo yo misma de mi biografía era filósofa de pacotilla. y, y así, por esas cosas en la vida, una de la gente me empezó a seguir, personas que yo no conocía obviamente, y una persona que me empezó a seguir es una persona que trabaja, todavía él es libretista, escritor en Ecuador, y él trabajaba en Teleamazonas, y me escribió alguna que otra vez, siempre le daba likes a mis tweets, y una vez me dijo, oye, escribes súper bien, o sea, eres una escritora, o sea, ¿a qué te dedicas? Y por esa época yo me estaba dedicando a un emprendimiento personal, yo importaba perfumes, vendía perfumes en Ecuador y hacía esto siempre como que al lado, ¿no? Entonces le dije, yo me dedico a vender perfumes, ¿no? No puede ser, tienes que hacer algo con ese talento, tienes que ganar dinero. Y me dijo, cuando necesitemos un libretista nuevo en el canal te aviso. Y él me avisó, hice una prueba, les gustó y trabajé 3 años allí. Y así fue como empezó la cuestión. O sea que salté de trabajar como actriz en Ecuavisa para 3 canales de televisión diferentes y también escribiendo para otro canal que no tiene nada que ver con los canales donde yo trabajaba y escribía comedias y antes actuaba en drama. O sea, fueron 2 mundos diferentes que de alguna manera terminé trabajando para la televisión sí o sí. Eh, y entonces ese es el momento en el que yo decidí, cuando empecé a trabajar allí, fue el momento en el que yo decidí que ya no quería estar en la universidad más, porque yo sé, o sea, como que las cosas que yo veía en la universidad para mí, o sea, no estoy diciendo que no deban que me sigan el ejemplo, pero esta es mi historia personal, me parecía que estaba un poco como que atrasado con respecto a las cosas que yo necesitaba para mi desenvolvimiento profesional, y siempre he sido muy autodidacta, inclusive las cosas que aprendí, bueno, con lo de los libretos, escribir guiones, los aprendí en la picada, haciendo las cosas. Hubo mucho también de parte mía que me puse a buscar, a indagar, a aprender en internet. Entonces terminé escribiendo esto, luego escribí para otros proyectos independientes, para otros canales, y también escribí una película, el guión de una película quiteña, que salió en el cine recién en el 2016, creo, o algo así, pero yo la escribí en el 2013, que se llama Acariciando a mi niña. Ay, qué padre. Y, y luego de eso me mudé a Holanda. Bueno, pero parece que te estaba yendo bastante bien. ¿Qué es lo que te hace decidir cómo romper con esto o darle un freno a esta parte de tu vida que parece que estaba como tomando forma y podríamos decir que te estaba yendo bastante bien, ¿no? De lo que me estás contando. Yo creo que hay una necesidad intrínseca, muy personal mía, de que lo que yo haga, si es fotografía, si es escritura, mm, yo como que necesito que tenga un peso muy, como quiero transmitir algo que para mí sea importante o que sea relevante. Okay. Y yo sentía que las cosas que yo estaba transmitiendo a través del trabajo que estaba haciendo no cumplía esos parámetros. Entonces, de alguna manera empecé a sentir que le faltaba como un propósito a lo que yo estaba haciendo. Entonces, estaba escribiendo, por ponerlos en términos más criollos, estaba escribiendo proyectos para otras personas que no tenían nada que ver con las cosas que, por ejemplo, a mí me interesaban. Y entonces empecé a sentir un vacío Okay. típico de que siento que estoy usando mi talento para algo que a la final no está comunicando las cosas que como que conectan con mis valores internos. Okay. Creo que fue eso, una lucha como de valores y de propósito, lo que me llevó a cuestionarme mucho el tema este de, bueno, ¿quiero seguir en esto, sí o no? Y la respuesta es sí, quiero seguir creando, me gustaría seguir escribiendo, pero lo que estaba escribiendo, los proyectos que estaba escribiendo en el último año fue crucial, que fue el 2013. Yo empecé a sentir que como que ya no quería trabajar en estos mismos proyectos. Entonces, a la par de todas estas cosas que te estoy contando, me gusta viajar mucho. Paralelo, estuve viajando desde el 2009
por Sudamérica, me fui a mochilear aquí y allá, bla, 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 y en uno de esos viajes, en el 2012, me enamoré de alguien que no vive en Ecuador, sino que vive en Holanda. Entonces tuve una relación a distancia y en este interín que estaba con la indecisión de, bueno, ya sé a dónde voy con mi trabajo, con mi escritura, como, o sea, cuál es el siguiente paso. Entonces salió esta idea de, bueno, ¿y por qué no te vienes acá y quieres hacer un reset? Tal vez lo puedes hacer en otro país y como ya te he dicho, me gustan mucho los desafíos, dije, bueno, entonces eso fue, no fue que yo dije, no voy a escribir más en Ecuador, me voy a ir por... no fue eso, fue más como, necesito una pausa para como que recalibrar la dirección de, de mis proyectos creativos. No sabía cuál iba a ser el siguiente paso, pero de pronto el amor me hizo elegir por mudarme de país y empezar de cero. Wow, suena a que has tenido todo un viaje literal. Bien heavy, déjame decirte, porque es como una novela y esta es como que parte uno, como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, créeme que otra historia empieza después de que me mudé, o sea, son... Bueno, pero eso es interesante y tal vez algún momento pues escribas de esto, ¿no? Sobre estos cambios y estas decisiones y este viaje que has tenido en los últimos años. Y creo que aquí es cuando pues yo te conocí, yo creo que a principios del año pasado, alguna cosa así. Y yo te conocí porque una muy buena amiga que vive también en Holanda, em, me dijo, oye, creo que tú deberías conocer a esta persona. Y me mandó tu perfil y yo, ay, wow, me gustó lo que hacías, me gustó como tu energía, tu espíritu. Igual creativamente creo que conectamos como en varias cosas. Y te empecé a seguir, te empecé a ver, pues ahí digitalmente. Todavía no nos hemos conocido personalmente, espero que algún día suceda. La magia de la tecnología. Sí. Pero a la vez he visto como muchas facetas tuyas y yo pensaba que era muy interesante pues conversar contigo por... Sobre todo creo que hubo un momento cuando tú en alguna conversación que ya ves que a veces nos escribimos ahí por el Instagram en mensajes privados y me decías cómo habías empezado el tema de tu emprendimiento, ¿no? Cómo empezaste con el tema de ya dejar de trabajar como para alguien más y empezar ya solamente a trabajar para ti misma en Holanda. Y esto se me hacía algo muy interesante porque creo que hay muchas personas, muchas mujeres tal vez, que están en una situación en la que quieren dar ese paso, quieren independizarse, no están contentas con sus situaciones actuales, laborales. Y entonces quería que tú nos contaras un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo fue este paso? ¿Qué estabas haciendo en Holanda? ¿En qué estabas trabajando? Y luego, ¿cómo diste este paso? ¿Cómo te decides? También como el proceso interno, ¿no? De decir, sí puedo. Yo veo que tú eres una persona muy aventurera y a lo mejor también eso apoya a tomar ese tipo de decisiones. Pero cuéntanos tú. Yo creo que más que aventurera es como que cuando siento que es el momento de hacer algo o cuando siento que tengo que hacer algo, es una cosa que me persigue y no se va hasta que no lo haga. Es más bien eso. Entonces, yo siento que sí, por fuera parecería como, sí, que lanzar. Yo siento que no es que soy lanzada, es que no tengo otra opción, porque no me deja vivir si no lo hago, básicamente. Okay. Entonces, a veces comienza como un impulso muy claro. Definitivamente es como, sí, esto hay que hacer. Pero muchas veces es como un poco confuso. Por ejemplo, yo estaba trabajando aquí en Holanda en una consultora que se dedica a hacer como consultoría en recursos humanos. Y yo no tengo nada que ver con recursos humanos, ya te conté mi background, o sea, nada que ver. Pero, por casualidad de la vida, por otro emprendimiento que yo tenía cuando llegué acá, cuando llegué acá tenía un emprendimiento tenía de hecho dos emprendimientos. O sea, ni bien llegué, me puse un negocio para importar sombreros de Ecuador y otro emprendimiento para cuidar mascotas en mi casa o para caminar mascotas cuando en la hora del almuerzo, cuando, no sé, cuando necesitas sacar al perro y la gente está en la oficina.
Entonces yo estaba haciendo estas dos cosas como para el principio, porque siempre me ha gustado como ser mi propia jefa, ¿ya? Paréntesis, y se me es un poco difícil como trabajar en un ambiente en el que como que tenga un jefe, básicamente. Y lo sé, entonces por eso empecé de esa manera. Y lo que pasó es que esta persona, dueña de uno de los perros que yo cuidaba seguido cuando se iban de vacaciones, no sé cuánto, ellos me conocían ya hace como un año, yo qué sé, y entonces ellos iban a abrir una empresa nueva que le iban a traer de Nueva York, bla, 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 y me preguntaron si yo quería trabajar con ellos. Fue así como pasó, es como parecido a lo del Twitter, más o menos. Una cosa llevó a la otra. Sí. Entonces, bueno, empecé a trabajar para esta empresa primero como asistente de los dueños y bueno, luego empecé a crecer y bueno, terminé haciendo la coordinación de proyectos. De hecho, ya era como a nivel de Europa porque esta empresa de hecho existía en Nueva York y luego ellos estaban acá en Ámsterdam, en Holanda y estaban como que con todos los clientes que trabajaban en Austria, en Alemania, de hecho siempre estaba en Alemania, qué sé yo. Bueno, entonces trabajaba aquí, en esta empresa donde me trataban excelente, tenía buen ambiente de trabajo, yo podía trabajar desde casa algunos días de la semana, o sea, era como el ambiente propicio, pero llega el techo en el que me pregunté así, bueno, ¿y después de esto qué? O sea, esto yo lo sentía que era como, yo sabía que, o sea, a veces tienes que comprometerte y hacer cosas que tal vez no es tu ideal, pero desde un punto de vista más racional es como lo que necesitas para poder protegerte y brindarte estabilidad de alguna manera. Entonces eso fue lo que yo hice, pero después de algún tiempo yo ya necesitaba como volver a mis aventuras creativas, porque era un trabajo de tiempo completo, porque después de la oficina estaba cansada, el fin de semana estaba cansada, sí viajaba porque tenía la oportunidad de viajar los fines de semana o tenía vacaciones, pero yo sentía que ese no era mi mundo y que era algo temporal. Y entonces llegó el momento en el que yo ya estaba decidida a salir de esto, pero mira cómo es la vida, que a veces cuando tú no quieres dar el siguiente paso, la vida te empuja a dar el siguiente paso. Y lo que pasó es que por motivos económicos en la empresa me tuvieron que dejar ir. Entonces fue el momento en el que yo dije, bueno, ya esto es la vida, o sea, ya. Yo sí tenía pensado salirme, pero yo quería como que estar ahí 2 años más, porque tenía una meta económica de cuánto yo quería ahorrar. Y no he llegado a esa meta económica todavía. Okay. Entonces me sacan antes del tiempo de mi meta económica y no me quedó de otra que hacerle como pecho frente al asunto, ¿no? Y así fue como entonces empecé mi vida de freelance. Eso fue en el 2017. No, espérate. Sí, fue a finales del 2017. Ajá. Entonces yo no tenía claro después de eso qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Tenía algunas ideas. Siempre estaba en mi cabeza la idea de escribir un libro, por ejemplo, pero yo sabía que como que no iba a ser algo que me iba a dar frutos inmediatamente, que iba a ser un proceso, que tienes que crear, o sea, yo sabía esto. Entonces yo sentí que no era el momento para empezar eso, pero yo sí, el último año, antes de que terminara de trabajar en esta empresa, yo había empezado a hacer fotos. Entonces, cada vez que me iba de viaje, llevaba mi cámara, tomaba fotos aquí y allá, y le había agarrado como un gustito a eso. Entonces, sin tener claro cuál iba a ser el siguiente paso, dije, me voy de viaje, porque quiero irme de viaje, porque siempre me ha gustado irme de viaje. Entonces decidí irme al sudeste asiático. Llevo mi cámara y dije, bueno, me voy a ir 2 meses, me terminé quedando 3 meses allá, en lugar de 2. Y lo que pasó es que empecé a tomar fotos de todo lo que veía, como porque quería tener imágenes, porque me gustaba hacer fotos, qué sé yo. Pero cuando llego a casa me doy cuenta, o sea, de las primeras cosas que me di cuenta, obviamente estando allá, es que había mucho plástico y me molestaba mucho ver que había tanta contaminación y de que para tomar agua todo el mundo necesitaba comprar una botella y todas las botellas quedaban arrumadas en una playa. Entonces fue algo que me molestó mucho y que yo no pensé voy a tomar fotos del plástico básicamente. Una vez lo hice porque fue demasiado mi shock cuando lo vi, pero luego empecé a encontrarme con mis fotos ya revisándolas en la casa con mucho plástico. Entonces yo tenía como una negación interna a empezar un proyecto basado en el plástico, ¿no?
en estas frutas del plástico, porque no sabía si iba a resultar, porque muchas veces como que piensas en cuál va a ser el beneficio económico, yo qué sé, o sea, como que trataba de buscar y no encontraba el motivo, la razón para hacerlo, entonces me negué, pero después de unas semanas la idea me seguía, como te digo, la idea me persigue, entonces no puedo no hacerle caso. Entonces armé un PDF como una presentación de las fotos que yo tenía y se me ocurrió ir a organizaciones que cuidaran el mar para presentarles mis fotos y dije, tal vez, no tenía idea de qué podía hacer con las fotos, honestamente no tenía idea, pero se me ocurrió, tal vez les muestro las fotos y empezó un proceso más allá que creativo, fue un proceso de más bien organizar cómo yo podría, primero, qué lenguaje voy a usar, qué les voy a ofrecer, qué quiero, o sea, quiero que me compren las fotos directamente, quiero que las exhiban para mí, quiero que me mencionen en los créditos, quiero reunirme con ellos y no sé, quiero trabajar con ellos en su oficina, ¿qué quiero? Fue muy difícil, entonces intenté todas las que se me ocurrieron. Todas las intenté. Ok, ya. No, me parece que tiene sentido porque es algo que sí suele suceder, creo, pues a mí me ha sucedido, no sé si los que nos están escuchando pues se sientan igual, pero a veces hay cosas que decimos, aquí hay algo, aquí hay una idea que vale la pena explorar, pero no sé exactamente como cuál es el camino y pues tú exploraste todo. O sea, sí, digamos que la idea estaba clara que era el plástico, ¿verdad? Pero luego de eso del plástico era como, ¿pero qué voy a hacer con ellas? Claro. Y todas las que se me ocurrieron, bueno, las puse en práctica, de verdad. O sea, lo que se me ocurría ofrecer, pues se lo ofrecía a una organización o a otra organización. O sea, escogía X organización, le ofrezco trabajar con ellos en una campaña. Al otro les ofrecía vender las fotos, al otro les ofrecía, no sé. Entonces, así fue una cosa más bien de probar, porque esta es una cuestión que yo he aprendido mucho en este tipo de emprendimientos creativos. No existe como un manual de qué es lo que tienes que hacer, porque es como algo muy personal. O sea, yo creo que es como tan tuyo ese proyecto que estás empezando, y que si lo buscas en Google tampoco te va a salir. Si te sale, tal vez le funcionó a una persona y no tiene que funcionarte a ti. Entonces yo creo que cada situación es diferente. No solamente porque tu proyecto es diferente, sino porque tu ciudad, tu país, tu mercado es diferente. Entonces yo creo que en ese tipo de casos, a mi manera de verlo, es como que hay que ser un poco experimental y abrirse a eso. No es fácil, porque te lo juro que de tantas puertas que toqué, o sea, me dijeron que no 10.000 veces, se te baja la moral, crees que no vale lo que estás haciendo, crees que no tiene sentido lo que estás haciendo, dudas de si es tu camino o no es tu camino, y es como una lucha constante de mantenerte en pie, y que yo he tenido la gran suerte de tener personas a mi alrededor que han estado ahí para levantarme cada vez que no he podido creer en mí, porque podría parecer que sí, que bien, ella puede y siempre tiene los ánimos, pero no es así. Muchas veces, eh, que al final de cada semana yo estaba con el ánimo por los pisos porque no pasaba nada, literalmente. Es más, tuvo que pasar como que, creo que fue después de 6 meses tuve mi primera exhibición. Eh, Después de un año tuve el primer, como, sí, de un año tuve el primer, como que, la primera ganancia económica de esas fotos que tenía todavía del año anterior. Entonces es como que es un proceso y no es algo rápido. Si tú quieres hacer algo como que te va a generar dinero ya de tu proyecto creativo, o sea, tal vez tienes suerte y te pasa, pero tal vez no, y tienes que estar como que consciente de eso. Te digo, a pesar de estar consciente, me bajoneaba mucho, y como te digo, o sea, para mí fue vital, fue fundamental tener personas a mi alrededor que me pudieran sostener en esos momentos en los que yo no podía creer más en mí. Cuéntame de este proyecto que hiciste en Ecuador y qué fue lo que te llevó como a decir, bueno, continuemos con esto, viendo además todo el esfuerzo que fue sacar el primero, ¿no? Adelante. Pues sí, está ese deseo artístico de comunicar, de crear algo que no existía desde la nada, crearlo y sacarlo fuera, entonces mezclarlo con esas causas que me importan y con el país de donde vengo,
y devolver algo a la comunidad. Entonces fue como muchas cosas que se juntaron en una sola. A lo que a lo que quiero llegar es que no hubo nadie diciéndome anda a Ecuador y haz esto, o que, ¿me entiendes? No existió ningún motivo externo. Para mí es un proceso muy interior, es algo que no sé, de pronto tengo una idea y como que empiezo a atar cabos y digo, sí, tiene sentido por todos los motivos que te acabo de mencionar. Entonces sí, fue muy personal. Y yo, a pesar de que, bueno, había estado en Ecuador, fue en el 2010, fue el año pasado que lo hice. 2 años no había estado en Ecuador, pero yo sabía, porque había hablado con muchas personas antes de ir, me contacté por medio de redes sociales con personas que trabajaban en municipios, ¿sí? Para hablar sobre el problema del plástico, para saber cómo estaban no sé, las playas, para saber más del tema. Entonces yo sabía que estaba creciendo no solamente en Indonesia, donde estuve, o en Tailandia, sino que en Ecuador también estaba pasando. Entonces se me hacía como el siguiente paso más lógico, el ir a mi país y el poder hacer algo que todavía yo no sabía qué, de nuevo. Pero para mí eso también es como, es una adrenalina. Es una adrenalina el no saber qué va a salir de lo que voy a hacer. Es como una adicción a tener una idea de algo que quieres hacer y de saber que existen todas las posibilidades y que tienes que tomar esas acciones para que suceda, pero no sabes qué es exactamente, cuáles son las acciones que vas a tomar, pero yo estaba convencida de que las iba a tomar y que iba a suceder. Entonces, es muy raro, es muy raro. Quisiera explicártelo como de una manera más lógica, pero es así. Creo que nos has explicado bastante de tu proceso creativo sin hablar directamente del proceso creativo. Eh, ya nos explicaste cómo es que vas como de estas ideas que te persiguen y literalmente creo que también tienes una conexión muy fuerte contigo misma, porque en algún momento siento que no podemos descartar estas ideas o podemos descartar estas sensaciones y decir, es que me va a incomodar, es que, bueno, tú tenías este trabajo muy bueno y luego sucedieron otras cosas, pero creo que también ya tenías tú como estas ganas de decir esto que yo estoy pensando y haciendo sí valen la pena, sí tienen un valor y no es nada más como aquí una locura o no está mal, no tienes como prejuicios con tus ideas, y por eso creo que es posible que tú hagas estas cosas porque no estás juzgándolas antes de que sucedan las cosas. Creo que eso es un punto muy importante y a lo mejor te digo, no lo haces conscientemente. Creo que se podrían llevar de cómo tú lo haces, de no juzgar la idea antes de dejarla ser, ¿no? Yo creo que eso que tú dices, no jugar la idea o de reconocer qué es lo que yo quiero y de escucharme, yo creo que es hasta cierto punto como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque no es algo que, como dices tú, no es algo que lo hago ahora, es algo que lo he hecho durante, creo yo, casi que toda mi vida. O sea, cuando era niña no me acuerdo, pero desde mi adolescencia sí me acuerdo. Y lo que te quiero decir es que tampoco es fácil porque creo que muchos nos escuchamos, pero una cosa es escucharte y otra cosa es tomar acciones en base a lo que tú escuchas o lo que tú sabes que es tu verdad. Entonces nos podemos escuchar, pero siempre es como que tenemos la tendencia cuando somos más jóvenes, o bueno, mucha gente tal vez todavía no lo sé, a que nos preocupe mucho el qué va a pensar mi papá, mi mamá, el qué espera la sociedad de mí, el qué espera mi novio de mí, el qué espera mi suegra de mí. O sea, es como que nos ponemos muchas esas cosas al lado. Y no es que a mí no me haya pasado. A mí también me ha pasado, y todavía me pasa, pero me pasa menos. Pero yo creo que como dices tú, es un entrenamiento, ¿no? Obviamente, ahora me cuesta menos que cuando, no sé, me acuerdo que tenía un novio cuando tenía 19, 20 años, y este tipo tenía su mamá, siempre me criticaba porque yo tenía mi emprendimiento de los perfumes que te dije, ¿no? Entonces yo era mi propia jefa porque yo odiaba trabajar en una oficina, o sea, no me gustaba que me dijeran qué hacer. Yo me acuerdo desde toda mi vida, desde el colegio siempre tenía problemas por de ese tipo. Entonces esta suegra mía, de mamá de mi ex, siempre me criticaba y me decía, pero mijita, ¿hasta cuándo vas a estar vendiendo perfumes? O sea, trabaja en un banco, te consigo trabajo en un banco. Entonces yo me acuerdo que, o sea, yo la escuchaba, me callaba y le decía, no, tal vez luego. Pero en algún momento le dije, o sea, la verdad es que yo no quiero eso, yo soy feliz así haciendo esto. Mi familia me indagaba, me decía, pero ¿por qué te dedicas a eso?
deberías como que, no sé, si ya estudiando comunicación, como que trabaja en esto, o sea, no, es más, ni cuando trabajaba escribiendo los guiones, dejé mi emprendimiento, lo hacía todavía al lado. Porque para mí era más importante, ¿me entiendes?, tener dinero y ser independiente de las reglas o los reglamentos sociales, a tener un estatus de algo que, o sea, es que eso es otra cosa. Para mí el estatus no me importa tanto como el poder hacer las cosas que creo yo que son las correctas, per se. Muchas gracias por habernos dado este tiempecito. Yo espero pues seguir viendo lo que estás creando y cómo vas desarrollando todas estas curiosidades. Sé que vas a seguir haciendo cosas muy interesantes y me da mucho gusto pues poder tenerte como contacto. Pues si en algún momento pues a alguien le ha servido que tú compartas esa experiencia para que se den la oportunidad, para que puedan explorar esa idea que tal vez los persigue igual que a ti, y dicen, bueno, tal vez sí suena muy loco, ¿no? Porque es a veces así como, pues, es que esto de dónde viene, ¿por qué me persigue? Pero si se dan la oportunidad, yo creo que casi siempre hay algo positivo, hay algo ahí que nos va a hacer sentirnos más vivos y creo que ese es el propósito de estar aquí, sentirnos vivos, sentir que estamos colaborando de alguna forma. Esta es mi forma de colaboración. Y pues muchísimas gracias. Vamos a dejar tus redes sociales aquí también para que te puedan seguir. Y ahora Antes sí, de terminar, termina. quisiera concluir con algo, ahora que estabas diciendo lo de... Perdón que te interrumpí. No, continúa. Sí, no, lo de que estabas diciendo, bueno, que si la gente que está mirando tiene un proyecto creativo, una idea que le persigue, quería también como que acotar algo ahí, de algo que como creo que he aprendido durante estos últimos 2 años, y creo que es una lección muy importante, al menos para mí, y es que las cosas toman tiempo, y que a veces tenemos la idea de que queremos hacer X o Y proyecto, y que ya nos esperamos si al mes o a los 2 meses no hay resultados, pero yo me doy cuenta que hay cosas que toman más de 1 año, 2 años, y que hay que como que mirar en macro y tratar de mirar, o sea, desde el punto de vista de que lo que estás tratando de hacer no es algo que dura poco tiempo, determinado tiempo, sino que puede tomar más, y que eso también es el proceso creativo, no solamente como que hacer que algo suceda ya, sino como el trabajar constantemente para llegar a ese punto. Es difícil, para mí también me desespero, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Así. Sí, yo también me quedo con ese tip, ese recordatorio, gracias, lo necesitaba. Gracias a ti, me encanta tu iniciativa, y también te quería decir que cuando tú me dijiste lo del Instagram, yo también te empecé a seguir porque me metí a ver tu blog, me metí a ver lo que escribes, me parece que escribes muy bonito y que tienes estas ideas. Gracias. Que así como tú dices, no, es que tienes una idea y la pones en acción, yo también veo lo mismo de ti, que inclusive me estás haciendo esta entrevista y hay mucha gente que tiene la idea y nunca lo hace, ¿me entiendes? Entonces eso también es algo que tienes que también tú misma reconocer en ti y estar orgullosa de eso. Muchas gracias. Y sí estoy empezando a tomar a darme esa valoración propia, que el síndrome del impostor a veces es un tema, pero ya voy saliendo de él. Ya creo que con los años estoy un poco más consciente de eso. Pero muchas gracias. Y pues estábamos aquí en cuarentena un poco, así que había que aprovechar este tiempo que no puedo hacer entrevistas con gente en otros lados, pues presenciales, y dije, bueno, contigo de todas formas no es tan probable que vaya a Holanda como pronto, así. Y no México. Sí, entonces hagámoslo así, hagámoslo por estos medios digitales, y tal vez, quién sabe, en algún momento tal vez sí nos encontremos, quién sabe en qué lugar del mundo. Eso lo dejo al universo que nos sorprenda. Increíble. Espero que sea un lugar bonito. Sí. Y libre de corona, por favor. Sí, eso estaría mejor. Entonces pues te dejo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, y yo de verdad creo que le va a servir a muchas personas.